Bienvenidos a QuímMol, Química Fundamental de VirtualEdu, Cálculos estequiométricos con gases y difusión. Número 172 nos pregunta, si obtenemos un volumen de 81,2 milímetros de oxígeno, gas, a una temperatura 23 grados y a una presión de 751 milímetros de mercurio, nos dice calcular la masa de óxido de plata obtenida. También nos dice que la presión del vapor de agua a esta temperatura es 21,1 milímetros de mercurio. Entonces tenemos que la presión total, esto es una mezcla de gases porque hay el agua como vapor en el aire y el oxígeno. Entonces la presión total será la presión del oxígeno más la presión del vapor de agua. La del vapor de agua ya la tenemos y la presión de oxígeno también. O sea que la presión total será la suma de las dos. 751 más 721. No, perdón, esta es la presión total, 751 milímetros de mercurio. Como tengo la presión del vapor de agua, despejo y calculo la presión del oxígeno. La presión total es la que puedo medir yo. Entonces, la presión del oxígeno a la presión total, 751 menos 21, más o menos igual a 730 milímetros de mercurio, sería la presión que hace el oxígeno. Ya tenemos que esta es la reacción. Se descompone el óxido de plata, plata valencia 1, oxígeno 2, en plata y O2, descomposición, porque de una sustancia se rompen dos. Primero hay que ajustarla. Aquí tengo dos platas y aquí tengo una plata. Tengo que poner un 2. Aquí tengo un oxígeno, aquí tengo 2. Tengo que poner aquí un 2. Pero si pongo un 2 aquí, entonces me quedará un 4. Ahora tengo 2 de plata y me queda un 4. Y ahora ya está. 4 de plata y 2 de oxígeno. 4 de plata y 2 de oxígeno. Ya está ajustado, sé que la reacción, la estequiometría entre la plata y el oxígeno es 2 de H2O, da 1 de oxígeno. El factor de conversión será 2 H2O partido por 1 de oxígeno o 1 de oxígeno por 2 moléculas o moles de H2O, óxido de plata. Tenemos aquí la reacción ya ajustada, 2, 4 y 2. Me pregunta los datos que tengo, vamos a copiarlos, tengo aquí 81,2 milímetros, 23 grados, la presión atmosférica es 730. Después vamos a calcular tengo una presión de oxígeno de 730 milímetros de mercurio. Vamos a calcular los moles. Moles, presión por V igual a nRT, gas ideal. Tengo la presión 730. Si lo paso a atmósferas, tengo que dividir entre 760 milímetros de mercurio, que es una atmósfera. Presión, volumen, 81,2 mililitros, 0,0812 litros. Número de moles es lo que quiero hallar. R, como esto está en atmósferas, 0,082. Y me queda la temperatura, que es 23 más 273. Kelvin, espejo N, número de moles, y me da 0,00321 mol de oxígeno. Entonces me está preguntando la masa de óxido de plata. Tengo que pasar los moles de óxido de O2 a moles de plata. Vemos que la relación es moles de 0,00321. Estos son moles de oxígeno. Aquí la reacción es un mol de oxígeno necesita 2 de H2O. Mol de oxígeno se va y me quedan los moles de plata necesario, que es multiplicar por 2. Yo ya sé que 1 necesito 2. Y aquí esto, ¿qué faltaría? Una vez tengo los moles de plata, como me pide la masa de plata, necesitaría multiplicar los moles. Número de moles es igual a masa en gramos partido por el peso molecular. Como aquí tengo los moles serán
La masa en gramos será número de moles por el peso molecular. Esto lo tengo que multiplicar por el peso molecular. Un mol de H2O, ¿cuánto pesa? Calculamos el peso molecular y nos sale 231,7. Sumo 2 de plata y 1 de oxígeno. Entonces 231,7 son los gramos del óxido de plata. Y todo esto multiplicamos y nos da ya la masa de la que necesitamos, que es 1,5 gramos de óxido de plata. Aquí ahora hablamos de difusión de gas. ¿Qué es la difusión de gas? Tenemos aquí amoníaco, gas, ácido clorhídrico, gas. Recordamos que el ácido clorhídrico se disuelve muy bien en agua y forma el ácido clorhídrico, pero de entrada es un gas. ¿Qué pasa si tenemos aquí un tubo largo y introducimos a la misma presión por un lado y por otro amoníaco y ácido clorhídrico? Bueno, hay una reacción entre el amoníaco y el ácido clorhídrico que es formar cloruro amónico. O sea, se unen las dos moléculas, el hidrógeno aquí forma amonio, NH4+, y el cloruro. Cloruro, ácido clorhídrico y amónico forma cloruro amónico. Esto es un sólido. Se formará una pequeña nube blanquecina al unirse las dos sustancias. Si acercamos un tubo con clorhídrico y un tubo con amoníaco, aquí se forma una nubecilla blanca de cloruro amónico. Entonces, lo que podríamos imaginar, si los dos gases los introducimos a la vez, que en medio se formará la nube. En cambio, lo que vemos es que la nube se forma más cerca del ácido clorhídrico. Si esto es la mitad, digamos que la nube se forma aquí. ¿Qué quiere decir que la nube se forma aquí? Que han llegado el amoníaco hasta aquí, ha llegado el clorhídrico hasta aquí, que han tardado un rato en difundirse. El gas se difunde y tiende a ocupar todo el volumen, pero tarda. ¿Por qué se forma más cerca el clorhídrico y el amoníaco? Bueno, ¿qué es lo que diferencia los gases en este caso aquí? Pues el peso. Aquí el amoníaco es 14,317 gramos un mol, la molécula, el átomo, y el ácido clorhídrico 35,5 y uno 36,5. Este es más o menos el doble de pesado. Entonces, al ser el doble de pesado, se comprueba experimentalmente que va más lento. Se difunden los dos, pero tarda más en llegar, pues este va más rápido y por eso se forma más cerca del clorhídrico. Los gases se difunden, pero depende de la velocidad. Cuanto más ligeros, se difunden más rápido. Enriquecimiento de uranio por difusión. Aprovechando esta propiedad de los gases por la difusión, es como se enriquece uranio. Recordamos que el uranio tiene dos isótopos, uranio 237, que es el habitual, y uranio 235, que es el que sirve para las reacciones nucleares. 235. Entonces, este tiene vamos a suponer que esto es un 99,9% y este es solo un 0,01%. Yo quiero subir este porcentaje a un 0,7%. ¿Qué tengo que hacer? Pues eliminar el uranio más pesado y quedarme con el más ligero. Entonces, el uranio forma un compuesto gaseoso con el flúor, que es el hexafluoruro de uranio, UF6. Hexafluoruro de uranio. Con el flúor forma un gas. Esto es un gas. Tanto el U237 como el U235 forman este compuesto. Pero ¿qué pasa? Que este compuesto, el U237, es un poco más lento que el U235. Entonces aquí tenemos, esto es una pared, un tabique microporoso que tapa un conducto. Aquí a la izquierda tengo el uranio UF6 normal, con la proporción esta, 99,9 y 0,01%. Esto está lleno de pequeños agujeritos microscópicos por los cuales puede pasar el gas. ¿Qué pasa? Que por estos el U235 pasa un poco más rápido que el U237, que es más lento, entonces tarda más en pasar. Total, que al cabo de un rato ha pasado más proporcionalmente U235 que U237. Y la mezcla, que aquí era 99,9 y 0,01, ahora es 0,05%, por ejemplo, del uranio ligero 235. Si este proceso lo repetimos varias veces, al final llegaremos al porcentaje que queremos. Si en cada paso va enriqueciéndose, quiere decir que aumenta el porcentaje de uranio ligero respecto al pesado, pues cada vez tenemos
uranio enriquecido. Enriquecido significa aumento la proporción del uranio radiactivo, que es el Q235. Gases no ideales. Gases no ideales tenemos que un gas ideal, choque elástico, es decir, cuando choca con la pared o con otra no pierde energía. No interacciona, o sea, las moléculas o átomos, las moléculas de gas son independientes, ni se atraen, ni se repelen, ni como si estuvieran cada uno por su cuenta. Y no ocupan volumen. Un gas ocupa tan poco volumen dentro de su superficie, dentro del volumen total, el tamaño de las moléculas es insignificante. Entonces, los gases no ideales aplicamos la fórmula P por V nRT. ¿Qué sucede en dos casos extremos? Cuando la presión es muy alta o la temperatura es muy baja. Pues entonces dejan de comportarse como gas ideal. La fórmula ya no se cumple del todo bien. ¿Por qué? Cuando aumenta mucho la presión, significa que están más cerca unas de otras. Entonces interacciona un poco más y ya no se puede despreciar este efecto. Y tampoco, también, al estar más apretadas, más juntas, pues el volumen también empieza a ser significativo. Y lo mismo pasa con la temperatura. Cuando la temperatura es muy baja, ¿qué pasa? Normalmente cuando las moléculas pasan muy rápido una al lado de otra y no interaccionan. Si van lentas, porque la temperatura es muy baja, es más fácil que se atraigan o se repelan. Y entonces no se puede aplicar la ley de los gases ideales. Y 174 GPL, gas de petróleo licuado. ¿Qué significa? Propiamente el gas natural, que es un componente del petróleo. El petróleo normalmente es líquidos, hidrocarburos, pero también tiene gas. Y el gas más abundante es el metano, que es el más simple de todos los compuestos orgánicos, CH4, un carbono con montón de hidrógenos. El metano es un buen gas como combustible, que es el componente del gas natural, y entonces gas de petróleo licuado. ¿Qué pasa? El gas natural, para transportarlo, ocupa mucho volumen y lo que hace es el transporte licuado, porque se licúa fácilmente. Para licuar un compuesto, un gas, tenemos que o disminuir la temperatura, que es complicado, o es más fácil aumentar la presión. En los tanques y bombonas y cisternas se transporta el gas licuado porque ocupa menos volumen, aumentando a mucha presión. Cuando dejamos salir el gas, disminuye la presión y pasa el líquido y pasa directamente a gas. ¿Qué problema tiene el gas natural? El gas natural es inodoro, o sea que no huele nada. Es peligroso porque el gas es inflamable y explosivo. Entonces, explosivo no inflamable, puede quemar. Explosivo es que puede explotar. Entonces, ¿qué pasa si hay una fuga de una tubería de gas? Pues si hay una pequeña fuga, alguien se deja encendido el quemador de una cocina de gas, pues se va liberando gas. Si es inodoro, no nos damos cuenta, se llena y luego con cualquier cerilla cosa puede provocar un incendio. Entonces, lo que se hace es que se introduce un producto para que tenga olor, que normalmente es un metilmercaptano. Metilmercaptano. Lógicamente, el compuesto también tiene que ser gaseoso para estar, que es CH3SH. Tiene un mercaptano, normalmente se refiere a azufre, tiene un azufre, y este compuesto se introduce en una pequeña proporción, un 2%, por ejemplo, en el gas, de tal manera que si hay una fuga, como este compuesto sí que se huele, cuando alguien dice huele a gas, pues el huele a gas, el gas propiamente no huele, lo que estamos oliendo es el metilmercaptano, que se pone precisamente para detectarlo en caso de fuga.